chicos más grandes o que ya dominan bastante la lectura, pero queremos promover que la lean de manera más expresiva o que lleguen a la comprensión, puedo usar o consignar dos momentos. Un momento destinado a lo que es lectura expresiva y otro más destinado a lo que es la comprensión lectora. Respecto a lo que es la lectura expresiva, tengo que cuidar muy bien cómo toma el texto, cuál es la distancia que tiene, que no se agache, que leer no le produzca cansancio. Una orientación de 45 grados para lo que es lectura placentera o narrativa o simplemente para informarme es bueno. Ahora si quiero procesar información y realmente ahondar en el contenido, lo tengo que apoyar sobre un escritorio y ponerme a trabajar sobre el texto. Entonces hay distintas maneras de manejar el texto según sea mi intención lectora. Frente a lo que es la parte de lectura expresiva, ya dijimos algunas cosas, pero lo podemos consignar diciendo, bueno, vamos a hacer una gimnasia lectora. Y dedicar 10-15 minutos a simplemente leer. ¿Y por qué se habla de gimnasia? Porque vamos a ir pasando de ejercicio en ejercicio, de estrategia en estrategia. Entonces voy a trabajar, por ejemplo, en primer lugar, la lectura global. ¿Se acuerdan de la lectura global? Yo jugaba con el juego del stop, que le pongo el stop y tienen que decir cuáles son las palabras que siguen. Bueno, puedo jugar a periodista y decirle, bueno, vamos a ser dos periodistas y vamos a tener la pantalla acá y eso puede ser una computadora con el diario. Entonces vamos a leer nada más que los títulos. Entonces el periodista, ¿qué hace? Se fija como una pantalla grande que tienen donde dice lo que tiene que decir, por eso muchos cometen errores porque leen mal. Bueno, entonces miro el titular y digo, sí, Catalina, los deportes en Argentina. Messi metió otro gol. Es el gol 89 en lo que va del año, ¿sí? Entonces tiene que mirar el televisor, que en este caso sería la computadora, con los titulares y comunicárselo a alguien. Para eso tiene que poder retener un grupo de 3 a 5 palabras, que es lo que se espera. Y eso les da como una lectura rápida, súper útil en realidad, y les fomenta lo que es la fluidez lectora. Y además, como lo tiene que decir con entonación de periodista, va trabajando la entonación. Entonces uno dedica y hace 2-3 minutos de periodista, después hace 2-3 minutos de voy a leer respirando antes de cada palabra cortita, entonces leen un párrafo de esa manera. El siguiente párrafo voy a leer 5 palabras cada uno, vamos a leer. ¿Sí? Entonces así se van armando también el campo visual. Y tiene que, en la medida que va leyendo, contar que hay 5 palabras. Eso no es tan sencillo, parece, pero no lo es. Entonces cuando se va alternando. Y así uno va alternando o jugar al juego del stop, levanto la vista. Otra habilidad que también hay que trabajar en lo que es lectura, así ya, que sirve además para textos académicos y que promueve más comprensión, es leer en columnado. ¿Por qué leer en columnado? Porque los finales de las palabras están cortados. Muchas veces, como hay poquito lugar para escribir, las palabras se cortan, ¿no? Y tienen como un guión o terminan en una palabra cortita. Entonces enseñarle que cuando yo leo tengo que guardarme las palabras cortitas o los pedazos de las palabras hasta encontrarme con la que sigue, con la otra parte, porque si no empieza a perder sentido el texto. Todo eso va ayudando a que lean de manera más ágil, expresiva y va a promover una mayor comprensión. A la hora de comprender textos, eso depende de la edad, pero vamos a decir como lo más importante. En niños más chicos, la comprensión pasa primero por un parafraseo de lo que acabo de leer. Es importante no esperar al final para decir que entendí, sino leer un poquito y decir que entendí. Y tratar de decirlo con las mismas palabras, con otras palabras, perdón, no exactamente con las mismas. Primero tratar de no mirar, pero es cierto que cuando uno está leyendo un texto más complejo, a veces tiene que mirar para ver alguna palabra que te ayude a organizar lo que decía, entonces dejarles volver un poquito al texto, pero el parafraseo es la primera habilidad. Luego tienen que poder ver un texto corto, siempre trabajarlo sobre textos cortos y poder detectar la información relevante.
Entonces, que eso lo va a llevar después al subrayado, si uno quiere hacer técnicas de estudio. Pero se puede hacer de la siguiente manera. El profesional lee y le dice al chico que toque un timbre o algo, o un tambor, cada vez que escuche información importante. Algo como que merece la pena ser subrayado. Entonces uno empieza, por ejemplo, y dice los días de verano, ¿no? Entonces el chico toca el timbre y dice días, verano. Son dos palabras que me ayudan a recordar lo que acabó de pasar. Entonces toca el timbre y el profesional subraya, ¿no? Entonces el chico tiene puesta toda la atención en detectar la información relevante, y uno le va anotando esas palabras y después con esas palabras que pueda reconstruir el texto. Y después llevarlo a lo que es más aburrido, que es subrayar. O escribir al costado, pero todo se basa primero en un trabajo oral. En la medida en que el chico sepa oralmente o auditivamente detectar información importante, lo va a saber detectar en una estructura textual. Otra manera de trabajar la comprensión lectora es enseñarle a detectar la información a través de preguntas. Entonces tener preparadas tarjetas que digan qué, cómo, dónde, cuándo, por qué, y tratar de descubrir esa información en el texto. Esa puede ser como una manera de buscarlo, o leer un párrafo y ver si responde a una de esas preguntas, o algo mucho más sencillo es decirle que termine de leer, le toca el turno de leer y que yo le voy a hacer alguna pregunta. Y le voy a hacer una pregunta utilizando alguno de estos iniciadores interrogativos y voy a usar, por ejemplo, ¿cuándo? Entonces puedo levantar el cartelito ¿cuándo? Y le hago una pregunta. ¿Cuándo se fue al bosque Caperucita? O los que estemos leyendo. Entonces tiene que tratar de responderlo, que lo responda oralmente si se lo acuerde, sino que busque la respuesta literal. Poder trabajar de manera explícita cuando una respuesta a una pregunta está en el texto, que sería respuesta literal, o cuando yo me doy cuenta que esta información la puedo saber pero que no está. Entonces enseñarle a de manera explícita trabajar o concientizarse de que hay información que está en el texto y otra que está escondida y que yo me puedo dar cuenta porque relaciono información. Entonces cuando la información no está de manera explícita, poder decirle ¿cómo te diste cuenta que era de esa manera? Entonces que el chico pueda decir me di cuenta, por qué, bueno, y que explique cómo llegó a esa deducción. Eso ayuda bastante. Otras maneras de trabajar alternar entre que uno como profesional le hace preguntas al niño y que después el niño se ponga en la posición del profesional y que le haga las preguntas que elija y que pueda hacerle preguntas literales e inferenciales, ¿no? Eso también es bastante difícil, ¿no? Pero bueno, lo va a ir logrando porque yo le voy dando el modelo. Otra manera de trabajar comprensión lectora ya es con más tipo la onda cuadernillo, que si uno pretende enseñarle a inferir o encontrar información literal a través de actividades de cuadernillo, quizás es como más complejo. Yo aconsejo primero trabajarlo sentado en un puff con un texto y trabajar desde la oralidad, después sí ir a lo que es el análisis de un texto escrito, y ahí se va a encontrar con preguntas de distinto tipo que le van a ayudar para rendir después bien en el colegio, que eso también es una de las finalidades que a veces buscamos. Entonces se puede trabajar distintas modalidades en las que se pregunta la información del texto, que son verdadero o falso, multiple choice, y es interesante explicitarle qué se busca cuando se pone verdadero o falso, que hay, por ahí cuando uno dice verdadero o falso, hay información que no corresponde con la que dice, o me quieren hacer como una trampa, porque ponen varias opciones, o en multiple choice también me quieren hacer como si fuera una trampa, porque hay un juego de palabras, entonces me tengo que dar cuenta realmente cuál responde al texto leído. También hay que enseñarles a responder preguntas de comprensión lectora, como les gusta en el colegio y como debería ser a nivel lenguaje académico, que es contestar en forma de oración completa. Los chicos no saben contestar en forma de oración completa, para eso tienen que saber bien cuál es la estructura, y una manera interesante de hacerlo
es mostrarles una estructura concreta. Yo lo hago de manera bastante como visual y se pueden armar unos signos de interrogación grandes de goma eva. Los tengo como para que duren en el tiempo. Entonces tengo el de inicio y el de fin y tarjetones que son el símil de palabras, los largos y las cortas que mostramos antes. Entonces, pero uso los largos y le digo, bueno, yo te voy a hacer una pregunta, entonces le digo, por ejemplo, ¿cuándo? Y esa es una sola palabra, porque la palabra, el interrogativo tiene su función. ¿Cuándo Caperucita, que es el sujeto, o el que hace la acción, fue al bosque? Y fue al bosque es todo una construcción, ¿sí? Entonces, y esa construcción es la que yo tengo que dar información, ¿no? Entonces voy a decir, pero como hay un sujeto, bueno, ¿cómo voy a reorganizar esto? Entonces esta parte la voy a poner primera y voy a empezar diciendo Caperucita fue al bosque y cambia de lugar la respuesta a cada construcción y ahora viene cuándo. El cuándo es lo que respondo a lo último. Bueno, ya no se estoy inventando la de Caperucita, pero después de almorzar. Entonces ahí estaría la estructura armada. Entonces ese esquema oral primero los ayuda a luego poder escribir de manera completa. Cuando vos le decís, escribí en forma de oración completa, tienen estrategias que ya practicaron desde la oralidad, porque los chicos hablar saben. Entonces nuestra gran aliada en todo el proceso de alfabetización es la oralidad. Tanto cuando lo queremos iniciar al chico para que busque información para aprender las letras y empezar a leer y escribir, como para instalar estrategias de lectura o como para promover una mayor comprensión. En la medida en que podamos o sepamos meterla en nuestra intervención para que el chico practique estrategias que luego sean volcadas en lo que es la comprensión de un texto escrito, habremos utilizado un recurso natural y habremos hecho un buen trabajo, porque cuando alguien habla mejor, tiene mayor vocabulario y más conocimientos que puede transmitir oralmente, ese es un mejor comprendedor de textos y un mejor lector. Lo muestran los estudios internacionales.